aplauso al Señor, dáselo con fuerza y dáselo con ánimo. A veces nosotros nos dejamos llevar de la circunstancia, nos dejamos llevar muchas veces de las emociones, de los sentimientos. Pero cuando entendemos que la vida no se debe dejar o no se debe permitir que sea la circunstancia que dirija tu vida, tú puedes triunfar. Oye, yo te garantizo que tú triunfas. Cuando no éramos cristianos, cuando no le servíamos al Señor, habían dos cosas que dirigían nuestras vidas. Una era la circunstancia y otra eran los sentimientos, que se manifiestan en las emociones. Sentimiento es algo interno, la emoción es algo externo. Y cuando eso estaba imperando tu vida, tú elegías todas las cosas en base a cómo tú sintieras. Pero cuando nosotros no nos dejamos llevar por los sentimientos ni por las circunstancias, usted tiene un ánimo todo el tiempo en alto. Usted siempre está en alto. ¿Por qué usted siempre está, su willpower siempre está up, no down? Su estado de ánimo está siempre en alta porque usted tiene unas reglas que le dirige y no es la circunstancia. ¿Sabe por qué quiero decirle esto? Porque nosotros todavía no sienten los flagelos de las tragedias que suceden o que sucedieron en el pasado año. Hay personas que están lamentando seres queridos, tragedias, catástrofes, hecatombe que suceden a nivel mundial. Y como hoy día nosotros los seres humanos ya estamos acostumbrados a tantas tragedias. Muchas veces no entra bien el año cuando ya hay familias que están pasando, están sintiendo la tragedia y las desgracias que llegan a sus hogares. Decía en una ocasión que se hacen muchas resoluciones a final de año. Resolución de usted tratar de hacer las cosas mejor, de usted tratar de deportar algunas libras, de llevarse mejor con su pareja y hacer muchas cosas que no son malas, son buenas. Pero hay que mantener una prioridad, hay que mantener un orden. La resolución número 1 que hay que hacer en este nuevo año es de serle fiel a Dios. Porque le garantizo que si las primicias son santas, también lo son las masas restantes. Esa palabra la he tomado y es como un eslogan que estoy usando en este inicio de año, en este final del pasado año. Porque si las primicias son santas, también lo son las masas restantes. Lo que el Señor nos deja dicho es con esto, que si tú le das la primicia al Señor, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, que las demás cosas serán añadidas. ¿Quieres buscar la paz en tu hogar? Busca a Dios. Al principio todo va a estar difícil y todo va a ser un poco difícil, pero mantente firme. Mantente con la palabra que le he usado últimamente a ustedes. Se llama el upomore y el macrotimia, la paciencia. Upo, estamos debajo. More, permanecemos. La macro, estamos en el macrotimia, estamos todo el tiempo largo. Y la tumia, estamos hablando de genio. Siempre estamos dispuestos a mantenernos con la largura y con el aguante perfecto y constante en contra de cualquier adversidad que se presente en contra de nosotros. Pero hay que mantenerse asido, en otra palabra, traduzco, agarrado del único que puede darnos la tranquilidad y la paz. ¿Quién es ese? ¿Cómo se llama el que te puede dar la paz y la tranquilidad? Él es el príncipe de paz. Sin él no hay paz. Dale un aplauso a él. Quiero comenzar con ciertos anuncios antes de entrar en lo que Dios nos tiene en esta preciosa mañana, en este precioso domingo, que es el primer domingo del año. Antes de comenzar los anuncios, quiero saludar a todos aquellos que nos visitan por primera vez. Ese aplauso es grande para el Señor. Son bienvenidos. Se pueden sentar.
Aquí no hay mucho oro, mucha belleza, pero aquí sí hay algo que es más importante que el oro y que la belleza. Se llama el amor, y eso damos. Le preguntó aquel cojo de la hermosa, estaba esperando que Juan y Pedro, imagínate, dos gente que habían dejado su trabajo y se dedicaron a predicar la palabra. Habían dejado todo por Jesucristo. Pedro era un pescador de profesión y Juan era empresario, era pescador de profesión, pero también su padre tenía una empresa pesquera ahí en Galilea. Pero había dejado todo y comenzaron a predicarle la palabra. Y aquel cojo que estaba ahí por 30 y algo de años, enfrente de ese templo, dice la palabra, que esperando que Pedro y Pablo le extendieran la mano y le diera algo, y ellos lo miraron, le dijeron, mira, levántate, y en el nombre de Jesús, toma tu lecho y camina. Dice que para animar la fe de él, tomaron y lo agarraron de la mano y lo levantaron. Y ahí comenzó el cojo a caminar, a saltar, como saltan aquellos que están bailando ese tipo de música, saltando. Y había que frenarlo. Y eso es lo que hay aquí, amor de parte de Dios y muchos milagros que el Señor está haciendo. Milagros especiales, no hay milagro más hermoso, el que no se ve. Cuando un alma es transformada, ese es el milagro más hermoso. Cuando un alma es transformada, una persona que tomaba alcohol y que ya no tome alcohol y ni use droga y comience una nueva vida. Un hogar que es un tormento y cuando Cristo llega ya hay tranquilidad y hay paz. ¿Usted quiere algo más hermoso que eso? No hay nada más bello que eso. Nosotros estamos haciendo varias cosas importantes que Dios nos manda. Número uno, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Eso estamos buscando, el reino de los cielos, y no estuviéramos aquí. Es decir, que esté tranquilo para que nadie le diga nada, pero yo estoy aquí. Eso es lo que Dios me dice, que hay que buscar su reino y yo estoy buscándolo. Segundo, estamos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido. Recibimos de regalo la salvación y la estamos dando de gratis. Cuando usted le habla a su prójimo, a su familia, de Jesucristo, le está dando de gratis. Ahora bien, hay otros puntos importantes que es la gracia. Nadie nace ni sabiendo ni aprendiendo. Usted en el transcurso es que aprende y en el transcurso es que también sabe. No sé si usted sabe que nosotros tenemos un programa de oración los días martes y viernes, y jueves. Martes y jueves a las 10 de la noche, de 10 a 10 y media. Pero quiero que usted, necesitamos todos orar. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Y si hay una necesidad que tiene el ser humano, se llama de expresar sus necesidades, sus plegarias y sus rogativas a su Creador. Tú no ves que en el hogar cuando no hay comunicación, cuando no hay oración entre los esposos, ahí hay problemas. Porque eso es importante, porque cada uno expresa su necesidad. Cada uno expresa cómo está, cuál es la necesidad que cada uno tiene. Bueno, necesito un favor. Cuando tú oras a Dios, tú estás diciendo, mira, yo no soy suficiente, yo no soy autosuficiente, yo necesito que tú me des la mano en este problema. Por favor, give me a chance, help me out. Dame un chance, ayúdame. Porque hay necesidad en muchos momentos que usted tiene que venir delante de Dios, que no se resuelve ni con dinero, que no se resuelve con nada, solamente se resuelve bajo la mano poderosa de Dios. Y por eso hay que orar. Un ministerio que no ora es un ministerio que está en el suelo. El que no ora, olvidémonos de eso, que para ningún lugar vamos. El anuncio más importante que tenemos que dar es que Cristo viene pronto. Y hay que estar preparados para eso. Búsquese rapidito, no se me desesperen, vamos a entrar en materia de una vez, no se preocupe, vamos a ver lo que Dios nos tiene en este día. El libro de Apocalipsis capítulo 2 y verso 8 hasta el verso 11. Apocalipsis 2, verso 8 hasta el verso 11. Apocalipsis, libro muy enigmático, libro donde usted muchas veces en la iglesia tradicional no permitían que la persona leyera ese libro porque ese libro era tenía muchos problemas, pero claramente este es el libro más importante
de todos los libros tienen su importancia y ninguno tiene grado superlativo, pero cuando usted ya termina el transcurso de todos los libros de la Biblia, el libro de Apocalipsis nos habla a nosotros que nosotros somos más que vencedores, del que el que tiene la última palabra se llama el Señor, y del que tiene la última palabra se llama aquel que está junto al lado de Dios. Eso significa, por eso hay que leer el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, ahí el Señor nos habla tantas cosas hermosas que tendríamos que durar, podríamos decir, años para entender y analizar este libro tan hermoso que Dios nos habla. Estuvimos hablando de las características de Jesús en el capítulo 1. Observamos en cada uno de los detalles. Yo no sé si usted se da cuenta que cada uno de los detalles que nos presenta el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, lo observamos como Jesucristo se identifica en cada una de las iglesias. Le dice a la iglesia de Éfeso: yo soy aquel que me muevo en medio de los 7 de las 7 estrellas. Las 7 estrellas. Y el Señor le da la interpretación que significa las 7 estrellas. Después se le presenta al Señor a esta iglesia, a la iglesia de Esmirna. Mira cómo se le presenta aquí. Dice aquí, voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se quedan sentaditos a sí mismos, dice: y escriba al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: existe, cuando usted va a hacer una carta, hay un remitente y hay un destinatario. El que remite es el que escribe y el destinatario es el que recibe la carta. Aquí no está escribiendo, no es Pedro, no es Juan, no es un tal San Rafael por ahí que se han inventado, no es el arcángel Miguel, no es Gabriel, ningún personaje de la Biblia ni ningún personaje de los cielos es que escribe esta carta. El personaje que escribe esta carta es el mismo que te creó a ti y me crea a mí. ¿Quién es el personaje que escribe esta carta? Se llama Jesús de Nazaret. El mismo Dios hecho hombre. Dice otra vez, vuelve al verso 8, por favor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Recuerden cuando el Señor se le presentó en el prólogo de esta obra, en el inicio de esta obra, el Señor se le presenta a Juan y le dice que Él es el que estuvo muerto, que Él es el primero y que Él es el postrero. A la iglesia de Éfeso le dice que Él camina en medio de los 7 candeleros, como que le está diciendo: mira, yo soy el que tengo control de todas las cosas. Y esas 7 estrellas son los 7 pastores. Estos 7 ángeles son los 7 pastores. Él llama a los ángeles, a los pastores le llama ángeles. Cuando el Señor le dice esto a la iglesia de Éfeso, le está diciendo: mira, tú te has concentrado excesivamente en ser un caza falsos profetas. Tú te has concentrado excesivamente en ser un caza falsos apóstoles. Tú estás concentrado en cazar todo tipo de falsa doctrina. Eso no está mal. Pero cuando nosotros nos concentramos de una forma demasiado excesiva en algo, si hay algo que hay que estar concentrado, se llama en Jesucristo. Decía el pasado domingo que muchas veces estamos preocupados tanto por la obra que nos olvidamos del Señor de la obra. Estamos preocupados tanto en nosotros tocar instrumentos y en perfeccionar algunas cosas que nos olvidamos del dueño y a quien le estamos haciendo las cosas. ¿Usted está entendiendo? Es muy importante que nosotros entendamos el prototipo que nos presenta la iglesia de Éfeso. Es el creyente que va en decadencia. Es la iglesia que va en decadencia. Es cuando un creyente comienza con ese fervor, con ese amor, con ese deseo que solamente lo que quiere es estar en la presencia del Señor, leyendo la Biblia, orando, ayunando, asistiendo al templo, hablando de Jesucristo, haciendo las cosas que a Dios le agradan. Pero paulatinamente eso se va convirtiendo en algo monótono. Oraba 1 hora, ya bajan a 50. Oraban 50, baja a 45, baja a 30, baja a 15, baja a 10, baja a 5 y ya no ora ni siquiera 2 minutos. Eso se llama
Eso es un síndrome, eso es una epidemia que nosotros debemos de entender, que yo puedo tener la capacidad excepcional, puedo concatenar las ideas, puedo conocer el griego, puedo conocer el hebreo, puedo conocer la palabra desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, puedo conocer el grafe, pero lo que se llama la rema, eso viene de Dios, que es la revelación. Lo que se llama el logo, ese es el mismo Cristo hecho carne, eso viene de Dios. Yo puedo conocer lo que es el grafe, los signos escritos, pero yo no puedo conocer la revelación de Dios si yo no estoy cerca de Dios. Nadie se puede conocer más. Mira, tú puedes nacer de cualquier hogar. El error más grande que hay es cuando una madre quiere tener más concentración y más intimidad con un hijo, con una hija, que con el esposo o con la esposa, podríamos decir, del hombre. Porque la intimidad más grande que puede existir es entre un hombre y una mujer que están casados. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Ese tipo de intimidad. Cuando eso está sucediendo, siempre usted observa que hay un pequeño problema. Y es como dicen por ahí, hay un pequeño liqueo. Que no andan las cosas bien. El que vive, dice el que vivió. Y dice esto, el que estuvo muerto y vivió. En el griego se le llama el aoristo, que es el pretérito, que es la conjugación del pasado de los verbos. Y significa que hay una acción. Yo viví. Yo estuve muerto, pero ahora yo vivo y vivió. ¿Qué está diciendo el Señor a esta iglesia? Esta iglesia era una iglesia muy, muy pobre. ¿Pero por qué era tan pobre? ¿Por qué había tantas necesidades en esta iglesia? Esta iglesia tenía un enfrentamiento con el mismo diablo. No hay una cosa peor que cuando hay un bloqueo, que una persona se dedica a hacerte daño. Oye, no hay una cosa peor cuando una persona se dedica a hacerte daño. Cuando una persona se dedica a hacerte daño, no solamente le encanta el hacerte daño a ti, sino también que te maldice con las otras personas. Eso era lo que estaba sucediendo en esta iglesia, llamada la iglesia de Esmirna. La palabra Esmirna significa mirra, significa amargura. Eso es lo que significa esa palabra, amargura. Pero una iglesia, que es una de las iglesias en donde nosotros podemos observar que el Señor no le encuentra una falla. No digo un fallo, porque fallo eso es una expresión que se utiliza solamente en las cortes. No le encuentra una falta. Ese ungüento, ese perfume que también significa esta palabra. Esmirna era la ciudad donde era el adorno de Asia, según dicen los historiadores. Era la ciudad que le rendía pleitesía a la señora del momento y a la señora que era la diosa de ese momento. ¿Usted cuál era la señora y diosa de ese momento? Le llamaban a Roma. Era la diosa en ese momento y ella le rendía pleitesía. Le rendía pleitesía al dios Zeus, a la diosa Artemisa, a Cibeles, a todos esos dioses que los paganos también adoraban. Y miraba, y fue la primera que le hizo una estatua al emperador, donde ellos adoraban ese emperador. Era un lugar donde los historiadores, decía Cicerón, que era el adorno de Roma. Y era una fidelidad tan grande a Roma que esta ciudad era considerada como una sucursal de Roma. Y era considerada que el que no pasaba por ahí no le rendía esa lealtad a esa nación. Desde que Jesucristo llega a cualquier ciudad, desde que Jesucristo llega a cualquier hogar, desde que Jesucristo llega a cualquier casa, si hay una lealtad a otro Dios que no se llama Jesús, ya ahí vienen los problemas. Hay problemas y no es pequeño. ¿O usted cree que cuando Jesús dijo, he venido a traer disensión y no paz? Hay personas que no lo pueden entender eso. ¿Sabe que hay dos tipos de amor? Hablando del amor, hay varios, pero me interesa solamente usar estos dos. El amor vertical y el amor horizontal. El vertical es el que le pertenece a Dios y el horizontal es el que le pertenece al prójimo. Ahí están los 10 mandamientos y todo es amor.
Ahí están los 10 mandamientos. En el horizontal está viendo la obra de Dios. Y hay que amar la obra de Dios. Estamos hablando del amor al prójimo. En la vertical estamos hablando del amor a Dios. Pero cuando el amor a Dios está en juego, ¿cuál de los dos tú vas a coger? Dígame. Voy para la columna derecha. Dígame. Si el amor de Dios está en juego, o hay que amar a Dios primero o al prójimo. ¿Cuál de los dos va primero? Entonces, cuando el amor de Dios está en juego, si tú no peleas, hay problema. Oye, si tú pusiste el amor de Dios atrás en el maletero, decíamos en dominicano, en la porra, si tú lo pones atrás en la fila, va a perder el caldo, va a perder los huevos y va a perder a todo el mundo. Pierde el esposo, pierde los hijos y pierde a todo el mundo. Pierde el trabajo, va a perder todo. Pero cuando tú pusiste a Dios adelante, Él va a estar todo el tiempo contigo. Y aunque venga lo que venga, aunque tú andes en valle de sombra y de muerte, tú nunca el Señor te va a faltar. Nunca. Mira lo que dice aquí. Dice el verso 10, el verso 9, perdón. Yo conozco tus obras. Hay muchas personas, a veces, cuando usted está on en Dios, que a veces no estamos tan on como todo el tiempo, y a veces el mismo Señor quiere usar a uno, otras veces no. Quieren venir a decirle las cosas al Señor. Y el Señor dice, yo conozco tus obras, no me diga nada, que yo sé lo que hay. No me diga nada. Hay personas que se ponen bravos muchas veces con los ministros que vienen y hablan y dicen, no, el pastor llamó a fulano y le dijo la vida, o alguien llamó al pastor y le dijo la vida de él, y después dice que está diciendo Dios. Es que le dicen la vida. Pero el Señor dice, yo conozco tus obras. Eliseo era un hombre de Dios y estaba todo el tiempo en Dios. Dios le mostraba todas las cosas. Cuando sucedía cualquier cosa, decían, alguien de nosotros está diciéndole a los judíos, a los hebreos, y no están ganando. Y dice uno, no, es que con él yo está Eliseo. Y Dios le muestra todas las cosas a ese hombre. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Tribulación, del griego tribo, trillar, lipsi, significa presión. Hablábamos anteriormente, recuérdense que todas estas características el Señor las está diciendo en el capítulo 1, todas. Y anteriormente hablábamos y decíamos que cuando usted viene al Señor tiene que tener tribulación obligado. Porque es que venimos con demasiado música por dentro tenemos. Y hay de la única forma que tú puedes soltar la adoración y todo tipo de dioses que tú tienes en tu corazón es cuando a ti te trillan. Cuando te pasan ese trillo y te meten esa presión y te meten esa presión. Tiene que ir las pajas, se tiene que ir el heno, se tiene que ir las escorias de tu vida. Y es importante la tribulación. No le gustó a usted. No le gustó. Cualquiera no le gusta, tú sabes que metan a uno en una licuadora. No le gusta a uno. Y cuando a uno le están pasando ese ladrillo por el espinazo, ni Julio Iglesias le gana a uno. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me duele! Y mi hermano, no es que no es juego, es que le duele a uno. Es que le duele. Uno no encuentra qué hacer. Pero desde que te pasan ese ladrillo por el espinazo, te van toda esa zaranana, y toda esa guachipa, y toda esa peseta que tú tienes atrás. Se va todo. Hasta los órganos internos se van sanando. Y comienza a cambiar el rostro tuyo. Y comienza tú a fluir diferente. Y comienza tú a fluir vida. Y las personas comienzan a venir donde ti. Y comienza a cambiar tu rostro, a embellecer. Y espiritualmente tú comienzas a embellecer. Comienza a haber una transformación, una metamorfosis. Cuando tú maldecías, ya cuando te tropiezas, en vez de tú decir el San Antonio, dices, uy, aleluya. ¿Tú me estás entendiendo? Porque hay una transformación. Pero mientras estamos en un hotel de 5 estrellas, mientras estamos en un resort, mientras estamos caminando, que todo está saliendo muy bien, tan pronto estamos en el horno, tan pronto estamos en el tribo, estamos trillados, estamos con la presión, con el tilixi, nosotros comenzamos de una vez. No me gusta esto. Ustedes no ven que son muchos los que comienzan muchas veces en las iglesias. Y son pocos los que se quedan. Fueron muchos los que recibieron favores de Jesús. Se dice que Jesús alimentó más de 5,000 hombres en una ocasión, sin contar las mujeres ni los niños.
por lo menos calculemos de 30,000 personas para arriba, por lo menos. Porque los judíos paren mucho. Por lo menos de 3, 4 muchachos tenían, y no vamos a contar que todo el mundo era soltero ahí. Y llegó una ocasión cuando vinieron delante del Señor, que el Señor comenzó a ponerle las cosas claras. Comenzaron a decir: Señor, se ofendieron los fariseos, el religioso siempre se ofende cuando usted le habla de Jesucristo. Usted puede hablar de lo que sea, el religioso no hay ningún problema. El religioso está como, es maleable como el oro y es como el líquido. Llegó, si hay que adorar a Pedro, no hay problema. No importa, es lo mismo todo. Es lo mismo todo, no hay problema. Si la adoración es a María, vamos a seguir con esto. Es lo mismo todo. Pero cuando tú eres una persona que tiene una identidad, que tú tienes un solo Señor, un solo Dios y un solo Creador, un solo bautismo, un solo Espíritu, tú no pones en juego esos principios. Tú no pones en juego porque eso es absoluto. Recuerden lo que es absoluto. Recuerden lo que yo le hablaba, las cosas que son esenciales. Eso hay que tener unidad. Las que no son esenciales hay que tener tolerancia y entonces hay que tener amor. Ustedes recuerdan esos puntos que le estuve hablando y se los definí con mucho lujo de detalle. Si usted lo quiere ver, es mejor que siga, busque los CD y así lo puede observar. Observe un punto importante. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. El Señor reconoce tu condición. El Señor reconoce de que muchas veces no hay dinero para pagar la renta. El Señor reconoce que muchas veces hay una necesidad demasiado grande que en lo material. No sé quién es el que te está a ti bloqueando y quién es el que te está haciendo la vida imposible. Pero en esta iglesia estaba pasando un problema y no era pequeño. Los judíos que le estaban rindiendo pleitesía tenían un celo maldito, un celo era diabólico, que no era un celo de Dios. Y le bloqueaban. Oye, en una ocasión esta gente fueron hasta saqueada. La Biblia nos habla de que a los hijos de Dios le quitaron lo que es los bienes. Búscame Hebreo 13, verso 30. Hebreo 10, verso 30 hasta el 39. A ver si nos habla de que en algunos momentos a los cristianos le han quitado las comidas, le han quitado los bienes. Vamos a lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. ¿Encontraste ya? Bendito sea el nombre del Rey. Gloria a Jesús. Dice: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Verso 31. Horrendas cosas es caer en la mano del Dios vivo. Mira esa cita dura. Horrendas cosas es caer en la mano del Dios vivo. Yo quiero caer en la mano del Dios vivo, pero a nivel de bendición. Pero cuando Él está airado, que Él no está contento, hay que estar de lejos. Y mire, oye, si Dios te quiere reventar a ti, ¿quién te va a cuidar? Como decía el Chapulín: ¿y ahora quién podrá defenderme? De Dios, ¿quién te puede defender? La única palabra que te puede defender a ti de Dios se llama la humildad. Humillándote y arrepintiéndote, después más nada. Dice el verso 32: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Verso 33. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Y el verso 34 nos dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿A cuál de ustedes le han quitado la comida? ¿A cuál de ustedes le ha quitado el empleo? Muchas veces hay personas que vienen y le quieren quitar el empleo porque usted es cristiano. ¿A cuál de ustedes le han quitado muchas veces algunos bienes porque usted es cristiano? ¿A cuál de ustedes muchas veces han puesto en juego aún hasta la estadía en esta nación por hablar verdades? ¿Cuál de ustedes han puesto en juego ciertas cosas por hablar verdades? Quizás no estamos viendo en estos tiempos, pero miren, los tiempos están tan difíciles que muchas veces el cristiano verdadero, el diablo le quiere quitar todo lo que es del Señor y lo que es tuyo. Ahora hay algo que tú tienes que entender. El Señor habla, y me permiten utilizar este contexto. La Biblia dice que si usted le da la primicia al Señor, si usted le trae los diezmos al Señor, dice: yo voy a devorar al devorador. Yo no voy a permitir que el devorador venga a destruir lo tuyo.
Cuando tú estás haciendo las cosas bien para el Señor, el diablo viene a quitarte una cosa y te quita $100 y por un lado el Señor te da 700. Oye, te quita 100 y te da 700 por un lado, te quita 1000 por un lado, te da 7000. Oye, te quiere quitar la salud, pero por otro lado te da salud en todo. Es una bendición el serle fiel a Dios. Eso es algo excepcional. Dice, de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esta gente tenía una persuasión, tenía un convencimiento, estaban tan convencidos de que ellos tenían una herencia en los cielos. Ellos escuchaban con lujo de detalle cada palabra que el maestro le hablaba. Hacéis tesoros en los cielos, donde el orín no puede corroer, donde la polilla no puede destruir, donde el ladrón no puede hurtar. Vamos a hacer tesoros en los cielos. Cuando usted haga algo para el Señor, no lo saque en cara. Hazlo porque Dios te está viendo y ese te está observando para darte lo que tú te mereces y en el tiempo que tú necesitas recibir. Dice el Señor, miren, en esta vida va a recibir 100 veces mayor y la venidera la vida eterna. ¿Qué mejor de ahí? ¿Pero qué es lo que queremos? Vamos a dejar eso. Somos tan ayuda. Esos son los dominicanos, no sé lo que son franceses aquí, que quizás no entienden ese término. Yo creo que aquí todo el mundo, bueno, Mike es el único, pero ya Mike es más dominicano que nosotros. Gloria a Jesús. Dice el verso, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No podemos perder la confianza en Dios, porque es demasiado el galardón que Dios no tiene. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Pero una persona que tenga un estrella de 5 estrellas, ¿qué es lo que va a recibir? Una persona que no sepa pasar muchas veces este tipo de conflictos y de problemas. No es que somos uno, ¿cómo que le llaman al que recibe golpe y le gusta eso? Masoquista. Nosotros no estamos en el masoquismo. Nosotros no somos ese tipo de personas. Pero nosotros sí entendemos que cuando hay ataque, el enemigo va a atacar porque nadie le va a lanzar piedra al árbol que no lleva fruto. Cuando tú salías a los montes a buscar mango, a buscar todo tipo de fruta, si tú veías una mata de mango y no tenía un mango, ¿tú crees que tú te vas a detener ahí? ¿Quién se detiene? Nadie, ni a descansar se quiere detener ahí. Uno no quiere me goteó uno, aquí mismo lo como. Usted no se detiene en ninguno de esos lugares. Usted se detiene donde hay frutos. La familia que es atacada, el creyente que es atacado, el siervo de Dios que es atacado, el niño que es atacado, el joven que es atacado en la universidad, es atacado porque está llevando fruto. El que no lleva fruto, mis hermanos, no puede ser atacado. Si tú te mantienes camuflajeado en medio de las tinieblas, igual que la oscuridad, nunca te van a atacar. Oye, si te ofrecieron drogas, el joven que está aquí presente, el joven presente te ofrecen droga y tú la usas, ¿qué te van a atacar? Si te van a atacar, el diablo va a decir, pero cuando tú le hablas de Dios, dice, ¿qué es lo que tú estás hablando de Dios? Pero yo te di la juca y tú te la fueteaste. No me hables de eso. Mire, muchachas, no hagan esas cosas. Pero ¿qué es lo que tú hablas? Te fuiste con fulano también, teniendo amores con fulano. Entonces la tiniebla está esperando que tú hagas el error. Cuando tú le hablas de la luz y le presenta, prende una velita, porque muchas veces usted lo que tiene una velita, que con su pladito se fue. Pero yo te garantizo, cuando tú aprendes con la paciencia, con el macrotimio y con el upomore, que te mantiene con ese aguante firme y constante, con esa longanimidad, con ese que está siempre debajo ahí, permaneciendo debajo, pero con firmeza, con deseo, nunca creyendo que tú eres el que tiene la razón. Lo más importante, el problema número uno es cuando nosotros creemos que siempre tenemos la razón, aún el tener razón a veces es malo. Porque el tener razón crea un estado y un mecanismo. El mecanismo todo el tiempo es de orgullo y de arrogancia. Pero cuando tú, oye, ¿por qué tú crees que el Señor, cuando dice el Señor, que tú cuando te dan una bofeteada, preséntale la izquierda cuando te dieron la derecha? La gente siempre lo va directamente a lo físico, pero es que yo no puedo dar un ejemplo físico, metafórico o alegórico si no utilizo algo físico, porque no me va a entender. ¿Cómo uno va a entender si no le dicen a uno, por ejemplo, un carro corre con gasolina? Tú tienes que irte, bueno, estación de gasolina, llave, ok. Pero si te hablan a ti de que es conveniente, pero tú no, pero ¿cómo yo no puedo entender eso? Si no hubiera los carros físicos, uno no entendiera lo que un carro.
¿Cómo tú lo vas a entender? Si no hubieran las sillas literales, usted no puede entender. Entonces, cuando el Señor habla, cuando te hablan, te dan el pecozón en la mejilla, tú pones en la otra. Significa que cuando muchas veces nosotros tenemos razón, tú sabes, cuando tú tienes razón, ¿sabes lo que tú haces? Cuando tú contestas para atrás que tú tienes razón, tú destruyes a tu medio mundo, porque tú tienes razón. Pero cuando tú no tienes razón, tú haces así con rabito, tranquilito, tú ves bajitico, tú haces así y te quedas callado. ¿Qué te está diciendo el Señor? Cuando a ti te da un pecozón, tú tienes razón para tirar para atrás. En vez de tú tirar para atrás, ponle la otra mejilla, porque si tira para atrás va a ofender. ¿Me entendieron? ¿Seguro que me entendieron? ¿Me entendieron? Cuando te dan el pecozón, que te ofenden verbalmente, no tires para atrás. No te vomites encima de él. Espera el tiempo donde tú tengas tus emociones controladas para no ofender al prójimo. ¿Te entendiste? Dale un aplauso al Rey si puede. Dice, porque a un poquito de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y el verso 38 dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere no agradará mi alma, no soy yo, es al Señor. Cuando tú retrocedes, tú estás como el perro que vuelve al vómito y después de soltarlo, son palabras feas, pero hay que decirlas para que entendamos mejor. Vuelve otra vez y se alimenta lo que salió de aquí. Eso sí es terrible, mi hermano. El que retrocediere no agradará mi alma. Esto es de valiente. Esto es de gente, de personas serias. Esto es de hombres y mujeres serios. Esto no es para sinvergüenza. Esto es para gente seria. Vamos a ser claros. La charlatanería aquí no camina. Aquí no camina la vagamundería. O por ahora una sinvergüenza y un bendito, una de hombre, que con que yo cuánto arete, y cojan fuetazos los muchachos jóvenes. Como que son mujeres. O como que son esclavos. Y hombres de 50 años con unos pantalones que gorrivirados y caminando así. Tú ves que de 50 años no queman esa etapa. Ellos hay niños de 50 años también y de 60, de 70 años que no maduran. Están como los plátanos que son alcoholados. Tú lo ves madurito por fuera. Mucha cana y arruguito. Y cuando tú lo oyes hablar, son tan disecados. Nada. No sirven para, ni el fuego lo ablanda. Entonces que el plátano alcoholado ni el fuego lo ablanda. Colin, tú sabes de eso. Eso hay que botarlo, tirarlo a la caja y tirarlo a la basura. Donde le meten una temperatura de más de 2000 grados para que pulverizarlo y ya convertirlo en nada. Gloria a Dios. Vuélveme otra vez atrás donde nosotros estábamos. Apocalipsis 2:9. Dice que conozco tu sobre y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de qué. Oye, pero ¿cuánto dicen? Yo no sé si usted entiende el término judío. ¿Usted sabe lo que significa la palabra judío? Aquel que alaba la gloria de Dios. Ese es el verdadero judío. Aquel que alaba la gloria. Búscame Romanos 2. Yo estoy hoy como lo que da estudio. Búscame Romanos 2, por favor. A ver si encuentro el término judío ahí. El 2:25, por favor. O 23. Santo eres tú, Jesús. 2:25. Dice, pues, en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Verso 26. Si pues el incircunciso guardar las ordenanzas de la ley, voy a traducir para buscar el sentido, ¿no será tenida la incircuncisión como circuncisión? Una pregunta hace el Señor. El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Y el verso 28 nos dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. ¿Usted está entendiendo? El verdadero judío no es el que dice que es judío, que anda con la kipá. El que está circuncidado, el que sus órganos progenitor le cortan para que cuando tenga que procrear no traiga contaminación. Va en la intimidad del hombre. La circuncisión nos habla
de la parte íntima del ser humano. Nosotros cuando somos circuncidados de corazón, la parte íntima de nuestro corazón tiene que ser circuncidada porque hay muchas inmundicias que están en el corazón del ser humano. Por eso Dios, ustedes recuerdan el ejemplo físico, ¿verdad? Dios comienza en el Viejo Testamento con ejemplo físico para en el Nuevo Testamento explicar y aterrizar, porque Él es muy buen predicador y es el mejor de todo. Él es el mejor escritor, es el mejor de todo. Cuando Él comienza allá arriba, pero Él aterriza mejor que cualquier Concorde o cualquier avión de estos cuando van en picada. Y Él nos enseña a nosotros que la circuncisión no es aquel que dice ser muy buen cristiano de palabra, sino aquel que es cristiano de hecho. El que es incircunciso, que muchas veces no tiene la marca de la circuncisión, vamos a traducir para estos tiempos. A veces andamos vestidos, ejemplo número 1, voy a hablar primero que vuela la cabeza soy yo, con saco, con corbata y muy medidas las palabras, con bastante cálculo que se llama liturgia, ceremonia deslumbrante, para mostrar que sus líderes son muy santos. Eso es liturgia. Y eso lo vemos muchas veces en las religiones por ahí. Y tú ves que todo es calculado. Hasta una cruz que van a hacer eso con casi cámara lenta. Es para no ofender a nadie ni matar a un mosquito. Porque hay que mostrar que es demasiado santo. Pero cuando nosotros mostramos dónde tú muestras tu santidad, dónde tú muestras que tú eres diferente, es en el terreno de juego. Yo digo que yo soy un cuarto bate, pero vamos a ver si yo soy un bate. Cuando me pase una recta 99, 98, dale a esa, tú dices que no era un bate. Dale a esa. ¿Ustedes me están entendiendo? Entonces, si yo soy un verdadero cristiano, cuando yo estoy en la tribulación es que yo tengo que mostrar lo que soy. Cuando estoy ahí, el joven que está presente, cuando lo invitan a la discoteca, lo invitan a fumar la juca, lo invitan a fumar la droga, lo invitan a hacer cosas, a hacer sexo ilícito, usted muestra que verdaderamente es diferente. Esta iglesia de Esmirna se mostró completamente diferente y mostró que no eran judíos, era una iglesia, no eran judíos físicamente, era una iglesia en esta provincia romana llamada Esmirna, que es lo que se conoce hoy como la moderna Izmir, que es una ciudad de Turquía. En turco, en vez de decir Esmirna, dicen Izmir. Esa ciudad está viviente ahí, hay cristianos, hay más de como 300,000 habitantes en esa ciudad. Por encima de lo que era Éfeso. Éfeso era un especialista identificando falsos apóstoles y falsos obreros. Era especialista identificando lo que era falsa doctrina. Pero los de Éfeso o los hermanos de Efesios fueron excomulgados y destruidos porque ellos perdieron algo más importante que todas las cosas, que se llama el primer amor. No basta con hablar de las experiencias del noviazgo y de las experiencias de lo que es los primeros pininos dentro del matrimonio. Hay que mantener ese mismo fuego que se mantuvo o que se inició cuando usted se casó. Cojan fuego. Dirá la pareja nueva, Dios me le bendiga. No sé si ustedes están en eso, pero cojan ese fuetazo. Oh, pero muchas veces hablamos. ¿Tú recuerdas cuando caminaba por el cafecito aquel? Y uno cacaíto. ¿Recuerdan? No, pero que no es que vamos a recordarlo, vamos a seguir lo mismo. No basta con hablar de las experiencias del pasado. Hay que vivirla, hay que mantenerla vivente. Eso es en todo. Eso es en todo. Sinagoga de Satanás. No es la primera vez que el Señor le dice a los judíos que son sinagoga de Satanás. No es la primera vez. Vamos a ver qué nos dice Juan 8, verso 41 hasta el 44. A ver por ahí que nos dice el Señor. Una conversación, ya Jesucristo ya no andaba haciendo más ejercicio. Ya se acabó, ya vengan todos. Y cuando se puso esos guantes, vengan todos y tiren, que yo tiro para atrás. Observen esta conversación para que ustedes vean. Observen esta conversación. Juan 8, verso 41. Ya ellos están como medio, ¿qué es lo que está pasando? ¿No desayunaron hoy? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Oye, esta gente están diciendo que su padre era Abraham. Y como Abraham era un sinónimo como del Señor Jesús, del Padre. Entonces dice, nosotros somos hijos de vuestro Padre. Y Jesucristo le contesta, verso 41, por favor, todavía.
41 otra vez. Vosotros hacéis las obras de vuestros padres. Ellos, en el contexto de ellos pensaban, ¿qué padre no está hablando? Dice, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Sabes lo que estaba diciendo Jesús? Para que no te sientas, oye, no hay una ofensa más grande para un hijo decirle tú eres hijo de una fornicación o de un adulterio. En dominicano, bien dicho. Eso fue lo que le dijeron a Jesús para que estemos claros. ¿Ustedes me están entendiendo? Tú eres hijo tu mamá fue infiel y nosotros no somos así. Jesucristo ya Jesucristo estaba cogiendo y tirando golpes. No te preocupes, voy para allá, búscame el 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Cuántas veces usted no tiene conversaciones con los religiosos de que usted le habla de Jesucristo? Ellos comienzan a decir, yo lo tengo, yo soy cristiano, no me lo de eso que yo tengo. Si hubiera sido de Dios, inmediatamente estuviera en la misma página. Tan pronto una persona que no conoce al Señor, usted le habla del Señor. Tan pronto usted le habla del Señor, si comienzan a poner y sacan de una vez los dientes, usted sabe que no es el papá suyo que está hablando. Muy diferente, el Dios que usted le ha presentado es muy diferente al Dios que ellos dicen que tienen. Porque aquí lo observamos, dice Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Si el Padre que tú le presentas muchas veces, cuando tú le presentas a Jesucristo, si tuvieran el mismo Cristo, ciertamente dijeran, gracias mi hermano, sigue adelante. Muchas gracias por hablarme de Jesucristo, por la misericordia. Oye, lo primero que dice, no que yo no con arrogancia, sino todo el tiempo low profile, siempre tranquilo y con muy poca velocidad. Por misericordia y por gracia, yo también lo tengo. Sigue adelante y ora por mí, ora por mí. Y el otro dice, ora por mí, pues vamos a orar mutuamente. El que hijo del diablo no hace eso. Para que estemos claros, ponme el 43. El que hijo del diablo no hace eso. Mira lo que dice. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Cómo lo va a entender? Porque no podéis escuchar mi palabra. Mire por qué. Miren qué respuesta. Léalo usted mismo ahí a coro. El 44, ustedes mismos. Vosotros sois de vuestro padre. ¿Quién es? En el campo le decían Satañingo. Y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es taita de mentira, dice por ahí en el campo. Es padre de mentira. Mi hermano, hay que tener valor, sí, para tirarle fuetazo así a la gente. Pero en Dios, Él te la da. Él te da la valor, Él te da el valor. No es la primera vez que el Señor le dice, son sinagogas de Satanás. La palabra sinagoga es lo mismo que iglesia. Que viene, la sinagoga nace cuando en la época intertestamentaria, que es el periodo donde los 400 años que estaba mudo, en la cual el Señor se detuvo y no comenzó a hablar más con sus hijos, con el pueblo de Dios, con Israel. En ese periodo, desde Malaquías hasta Mateo, los judíos no tenían templo donde adorar porque había sido destruido. ¿Quién lo destruyó ese templo? En el año 586, antes de Jesucristo, un rey llamado Nabucodonosor, el hijo de Nabopolassar. Este hombre conquista a Jerusalén y lo destruye. Va 3 veces y la tercera vez destruye ese templo. Y la razón por la cual destruyó ese templo era porque el templo no le servía para nada al Señor porque estaba contaminado. El Señor le mostró al profeta Ezequiel, le dijo, mira lo que están haciendo las hijas de Jerusalén. Mira lo que están haciendo los hijos de Jerusalén. Ves que no me sirve para nada. Entonces el Señor permitió y lo destruyó. Y ahí surgen las sinagogas, porque ellos no tenían lugar donde ir a adorar. Luego, en la historia registra que en el año 40 antes de Jesucristo, Herodes el Grande comenzó a construir el templo, a reconstruir una vez más, después de la reconstrucción que hicieron extras, Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, con 2 profetas, uno llamado Ageo y otro llamado Zacarías. Esta gente fueron motivados, pero fue la obra más bella que existía en ese entonces. Pero ¿qué sucede? Que el Señor puede las personas lucir lo más lindo, puede cantar lo más hermoso, hasta predicar lo más hermoso. Pero si nosotros no hacemos las cosas para honra y gloria al Señor,
Retirémonos de esto. Retirémonos de esto. Casi estoy acabando. Deben 7 horas más y acabamos. Dice que su pobreza. El Señor habla de la pobreza. El Señor nos habla a nosotros de la pobreza. En Lucas 6, verso 20 nos habla que somos afortunados cuando nosotros somos pobres. En 2 Corintios 6, verso 20 nos habla que nosotros, el Señor se hizo pobre para enriquecernos cada uno de nosotros. Y en Santiago 2, verso 5, a nosotros nos habla, ponme ese versículo que me interesa bastante. El verso 5. Dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Aquello que dice que la pobreza no es una maldición. Lo que es una maldición es la miseria, pero la pobreza no. Porque Jesucristo dijo que a los pobres siempre los vamos a tener en esta tierra. ¿Usted entiende? El Señor Jesucristo dijo que a los pobres siempre los vamos a atender en esta tierra. ¿Qué significa eso? Que nosotros debemos de ser tranquilos y estar conforme como Dios te ha creado. Sé vivir en escasez, también sé vivir en abundancia. Pero hay gente que no sabe vivir en abundancia, que todo el tiempo tiene que estar en mala, porque cuando están en buena, ahí se olvidaron de Dios. ¿Usted no sabía eso? Hay gente que sí lo derrocha y se olvidan de Dios. Hay gente que tiene que estar en olla todo el tiempo y en los campos dice tiene que estar a la maura, esos buitres que están esperando para comerse a uno. ¿Por qué? Porque no saben serle fiel a Dios cuando Dios le da la bendición. Le dan el carro bueno y dice, bueno, ya a fulanita que yo la veía, ahora yo le voy a dar la bola y a ver si me la levanto. Ya perdí, ya abrió la primera puerta y no abren puertas ni cositas así, son por todo. Para que el diablo haga lo que quiera. Y ustedes ven la característica de Satanás. Ese individuo solamente vino a 3 cosas, a matar, robar y a destruir, a más nada. Y cuando usted permite que el enemigo haga lo que quiera con usted, eso es un problema. Mire, él le presenta a usted todo tipo de brillo y se ve excelente todo. Dice, wow, esto sí está bueno. Y dice por ahí, como dice un loco, un día voy yo le presento el plan de salvación a ese loco y me dice, mira, este weekend es de sabrosura, muchos pericos para la locura. Y me tiró el loco. Yo, bueno. Pero imagínense usted, yo soy un hombre ya criado con todo tipo de problemas. Voy a darle mente a eso. Ahí mismo lo que hice fue gozarme y seguir. Le digo, prepárate que cuando vea los fuetazos, yo quiero estar lejos de ti. Voy a tener un pollito cerca para pasarlo y ahí mismo comérmelo con aguacate y con yuca. Dice que Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Ponte de pies, iglesia. La importancia que nosotros tenemos de usted serle fiel a Dios. Hoy yo no he aterrizado. El domingo que viene voy a seguir este tema y voy a aterrizar. Voy a decir las causas ya profundizando, las persecuciones que hay cuando son internas, cuando son externas. Y uno de los hombres más fieles que ha dado la historia de la iglesia, llamado Policarpo, de cómo este hombre literalmente era un hombre tan amado en esa ciudad, en donde aún los verdugos, cuando fueron los guardias que fueron a tomarlo preso, le dijeron, ¿pero qué te cuesta a ti el negar a Jesucristo y rendirle pleitesía al César? Hazlo por tu vida. Y Policarpo le dijo, mira, yo tengo 86 años sirviéndole a ese señor y lo único que me ha hecho favores. ¿Cómo yo voy a negarle? ¿Cómo le voy a negar? Lo llevaron delante de los grandes y cuando lo llevaron dijeron, vamos a quemarlo vivo. Y dijo él, solamente permítanme orar 1 hora y después hagan lo que ustedes quieran conmigo. Y dice la historia, hermano, yo me engranojo cuando hago de esa historia. Me gusta estudiar la historia de la iglesia por eso. Que él escuchó una voz del cielo que le dijo, sé hombre y esté fuerte, fortalécete y dale para adelante y no le tema a nadie. Mi hermano, cuando Dios te habla, cuando tú estás por hacer las cosas buenas para el Señor, Él no te deja solo. Él no te deja solo. Es muy importante, iglesia, que nosotros como pueblo del Señor que somos, le seamos fieles a Él. Cuando nosotros le somos fieles al Señor, no solamente le somos fieles al Señor, sino que le somos fieles a esos hombres que para mantener esta palabra que nosotros tenemos,
tan organizadita, con capítulos y versículos que Dios levantó hombres para organizar. Uno le puso los nombres a los capítulos y otro lo organizó para ponerle los versículos. Estos hombres derramaron su sangre para mantener esta palabra tan preciosa, tan hermosa. En el mensaje que di, una serie de mensajes, como de 12 mensajes del Sermón del Monte, unos 12 versículos, en esos mensajes trato de cómo nosotros podemos gozar en estos tiempos de puentes, de carreteras, de túneles. Y esos hombres dieron su vida para nosotros poder gozar de esa vía de transportación tan eficaz y tan segura. Y así esos hombres que dieron su sangre, derramaron su sangre para darnos comodidad aquí en lo físico, estos hombres espirituales, en el campo espiritual, derramaron su sangre para llevarnos, para que nosotros tuviéramos el camino seguro para llegar al reino de los cielos. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga más. Dios te bendiga más. Dios te bendiga más. Dios te bendiga más.